Bueno, pues tenemos a nuestro segundo invitado, con el que vamos a hablar de cuestiones que seguramente, si no les ha pasado a ustedes, pues a lo mejor han oído hablar a alguien que le ha podido pasar y que no ha sabido cómo actuar, ni qué hacer, ni cómo reclamar. Hablamos de las negligencias médicas, que nos parece que muchas personas pues al final no pueden o no reclaman sus derechos o sus indemnizaciones pues por mero desconocimiento. Así que hemos llamado a Lorenzo Pérez, que es presidente de Fidelitis, que son expertos en derecho laboral y de la seguridad social, y en especial en obtención de prestaciones por incapacidad permanente y negligencias médicas, bueno, pues comprometidos con la protección de los derechos de las personas con enfermedades graves o incapacitantes, y tienen más de 15 años de experiencia en la consultoría legal. Querido Lorenzo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludarle. Aquí en el estudio estoy yo mismo y está Cristian, que es del departamento jurídico de nuestra entidad. Pero yo quería comenzar, primero agradecerle su presencia hoy en este programa y luego preguntarle, en el caso de que ocurra una negligencia médica, bueno, que eso habrá que ver si lo es o no lo es, pero que pensemos que no han actuado bien los médicos con nosotros. En fin, en definitiva, cuando uno le sobreviene una circunstancia de estas características, ¿qué es lo primero que recomienda usted que tiene que hacer? Pues lo primero que hay que hacer, sin ninguna duda, es analizar la viabilidad del caso, es decir, de si efectivamente se ha producido esa negligencia médica o esa mala praxis, para saber si realmente merece la pena o no meterse en un procedimiento que es largo, que es delicado, también para los familiares que han sufrido esa negligencia, esa posible negligencia, y que puede terminar siendo muy costoso, porque de no haber negligencia y meterse en ese procedimiento, el demandante puede ser condenado en costas. Claro, por eso... Es decir, hay que hacer un análisis muy profundo. Por eso lo principal que hay que hacer es, entiendo, que contactar con un buen abogado experto en la materia, ¿no? Y de ahí, pues entiendo que cuál es el primer paso que se da, se habla con peritos judiciales o cómo se hace la primera intervención. Bueno, te digo cómo trabajamos nosotros, que es, sí, creo, la mejor fórmula para que se garantice una información fluida y un análisis completo y profundo de cada caso. Lo que nosotros hacemos primero es recibir la documentación que pueda tener el demandante, el posible demandante, recibir toda la documentación, cuanta más mejor, obviamente, y que nos relate, que nos detalle con el mayor posible número de detalles o lo más detallado posible cuál es el relato de lo que ha sucedido a su entender. Cómo se han ido sucediendo los hechos, a qué conclusión llega él en función de lo que ha pasado o ha ido pasando, y todo lo que pueda documentar de todo lo que nos está describiendo es al final lo que podrá ser objeto de demanda, ¿no? Todo este análisis lleva una doble analítica, por un lado la jurídica y por otro lado la médico-pericial. Al final nosotros lo que hacemos es, con nuestra directora médica del gabinete pericial, hacer un análisis médico-jurídico del caso, porque aunque muchas veces entendemos que ha habido una negligencia, en este tipo de casuísticas lo fundamental es poder probarlo y poder probarlo en base a todos los criterios, no solo médicos, sino también jurídicos. Es decir, los dos ámbitos son muy importantes a la hora de poder analizar si ha habido o no una negligencia médica o una mala praxis. Claro, porque todo el mundo, pues cuando le ocurre algo así, lo primero que se le viene encima es una rabia e impotencia, que quiere responsabilidades y sobre todo salvaguardar su futuro, que muchas veces pues genera unas incapacidades severas que impiden trabajar, volver a la actividad laboral o a una vida normalizada, porque dependen de ella de otras personas, dependiendo un poco de su gravedad, ¿no? Pero a partir de aquí, ¿qué coste puede tener esto
lo digo porque hay personas que piensan que meterse en temas jurídicos no es muy elevado, pero cuando nos metemos en un fregado de estas características, ¿quiénes intervienen? ¿Procurador, abogado, peritos? Sí, los dos primeros implicados son el abogado y el perito, que es como trabajamos nosotros. El procurador ya viene a partir de que se inicie la vía judicial, porque primero hay que hacer un acercamiento extrajudicial a la entidad, a la institución a la que se demanda o a la persona física o jurídica a la que se demanda, y si después de ese acercamiento extrajudicial en el que se solicita una serie de indemnizaciones, etcétera, no hay una respuesta adecuada o no hay ni siquiera respuestas, pues ya sí que hay que iniciar la vía judicial, y ahí sí interviene el coste del procurador. En nuestro caso, que solo trabajamos a éxito, es decir, solo cobramos honorarios si ganamos los casos, tenemos que ser muy precisos con toda la información que damos a nuestros clientes. Inclusive en nuestro caso, solo cobramos el peritaje dentro incluido de los honorarios a éxito, es decir, cobramos un porcentaje de la cantidad que reclamamos como indemnización. De ahí que no suponga un problema el meterse en una demanda de este tipo, siempre y cuando tengamos claro que es viable. Y por eso es tan importante o importantísimo o fundamental ese análisis previo, porque tanto para la persona que quiere demandar como para nosotros, hacer lo contrario, es decir, meterte en un pleito que no sea viable, puede suponer para nosotros tirar nuestro trabajo a la basura, por así decirlo, Claro. y para el demandante no solamente no conseguir la indemnización más el coste moral que supone todo este procedimiento, sino además, lo que te decía, incurrir en unas costas judiciales, tener que pagar al demandado hasta el 30% de los honorarios que hayamos solicitado como indemnización. Claro. O sea, que podemos meterse en un charco importante. Claro. Tenemos en el estudio a Cristian que le quiere preguntar. Hola, Lorenzo. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué tal, encantado. Cuando suceden estas circunstancias, muchas veces a nosotros lo que nos suelen preguntar nuestros usuarios es principalmente, ¿tenemos que contactar directamente con el hospital? ¿Tenemos que hacer algún tipo de reclamación al hospital directamente? ¿O podemos acudir directamente al profesional para que ellos nos lleve el procedimiento? O sea, en ese primer contacto, aparte de recabar todavía la información, ¿qué tenemos que reclamar directamente al hospital o algo? En este sentido, ¿hay alguna actuación previa antes de ir al profesional? Mi recomendación es que no hagáis absolutamente nada, y menos en casos de negligencia médica, que esté fuera del ámbito del asesoramiento especializado. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que hagáis previo, aunque sea una negociación extrajudicial, por muy liviana que sea, una mera conversación, puede dejar rastro, que puede perjudicar luego al resto del proceso. Más y más si es por escrito. O sea, si dentro de la negociación extrajudicial que se vaya a hacer con, imagínate, el hospital X, porque entendemos que ha habido una negligencia, que no se ha tratado correctamente al paciente, etcétera, etcétera, y dentro de las explicaciones que estamos dando se comete algún error, que es bastante común el que se pueda cometer, porque obviamente no la persona, el paciente o sus familiares no son expertos en la materia, pues todo eso va a dejar rastro. Entonces es preferible que todas esas actuaciones previas, lo que se llama la negociación extrajudicial, como sabes, se hagan siempre supervisadas, incluso ya directamente a través de un abogado experto en la materia que dirija el contenido exacto al demandante, al posible demandado, con los puntos que se deben tratar en cada caso y con el contenido correcto que vaya
a servir de guía para esa negociación extrajudicial. Perfecto. Y luego, por otro lado, ha comentado Javier que también soléis llevar bastantes casos de incapacidad permanente. Entonces, bueno, hemos podido ver algunos casos en los que nuestros usuarios, por norma general, pues están un poco reacios a llegar a la vía judicial después de la ardua tarea que ha sido que la Seguridad Social les acabe reconociendo esa incapacidad permanente. Entonces, te quería preguntar un poco, pues, cómo ves tú esta situación y cómo les animarías a muchos casos en los que obviamente tienen esa posibilidad de que se les reconozca la incapacidad permanente, pues cómo ves tú desde ese lado la posibilidad y si les animarías a ello. Pues mira, hay un dato que es demoledor, y es que en la vía administrativa la Seguridad Social concede menos del 10% de las incapacidades permanentes que debería conceder. ¿Qué significa esto? Que si no reclamamos, que los españoles somos mucho de quejarnos, pero poco de reclamar, si no reclamamos y acudimos a los tribunales de justicia, difícilmente la Administración nos va a reconocer nuestros derechos a la primera. Por lo tanto, pues igual que hemos dicho que para una negligencia médica hay que hacer un estudio de viabilidad, para una incapacidad permanente hay que hacer lo mismo. Hay que decirte, oye, mira, a ti te corresponde una total, una absoluta o una gran invalidez. Si te la deniegan, pues habrá que reclamarla, porque si te corresponde, tú sabrás si quieres regalar el dinero al Estado o no, pero por lo menos debes saber si te corresponde o no. Y si te corresponde hay que llegar incluso al Supremo, al Constitucional, o como hemos hecho en algunos casos, hemos llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, que no hay que pararse en la vía administrativa, porque en esa vía la Administración sabe que la mayoría de la gente, más del 70% de la gente, no continúa con los procedimientos en la vía judicial por dos motivos. Uno, por desconocimiento, o dos, porque al final es verdad que tienes que ir con un abogado, y la mayoría de los abogados cobran por adelantado. Eso es, sí. Entonces, totalmente. Y sin garantía de éxito, con lo cual, si tú no tienes una garantía de éxito y te cobran por adelantado, pues hay mucha gente que dice, pues virgencita, que me quede como estoy. Y esa es la baza con la que está jugando la Administración para seguir denegando y de alguna manera conculcando los derechos de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, Lorenzo. Pues una pena que el tiempo pase tan deprisa y que nos tengamos que despedir, porque quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, seguramente que habrá oportunidad para que en otra ocasión puedas responder a más dudas que seguro que nos pueden transmitir a todas aquellas personas que nos escuchan. Así que nada, le emplazo a que en otra ocasión podamos volver a vernos. Cuando queráis.